Hola, soy Mariela y te presento mi nuevo proyecto comercial Haché de María. Santería, bazar esotérico, trabajos de magia africana, amarres, retornos de pareja, liberaciones. Velas para Exu, Pombagira, San la Muerte, Orishá y santos católicos. Todo lo que necesitas acá lo encontrás en Haché de María. Para hablar de los espíritus goéticos tendríamos que hacer una división sustancial. Una cosa son los 72 señores del espíritu o espíritus del Goetia de la llave menor de Salomón, ¿sí? Que no se sabe realmente si Salomón la escribió a su hijo Jeroboam o no. La cuestión es que se conoce hoy comúnmente como Lemegeton o Lemegetón, llave menor de Salomón, clavículas de Salomón. Estos 72 señores oscuros ocupa lo que comúnmente se dice la pseudo-monarquía infernal. ¿Por qué? Porque son escalafones y cosas puestas de forma arbitraria por los distintos magos a través de la historia. La cuestión es que estos conocimientos son reales, pero los 72 señores del Goetia no tienen nada que ver, si lo ponemos a analizar en términos ocultistas, con los espíritus goéticos. Esta casa tiene 3 artes particulares relacionados a los espíritus goéticos. La primera es darle a la persona el daemon, el demonio que le corresponde de los 72 demonios de Salomón del Ars Goetia. Y la segunda cosa tiene que ver con la enseñanza y la transmisión de un entrenamiento que le permita a la persona poder comunicarse de forma casi física con su propio demonio y pactar de forma directa. Por supuesto, hay personas que quieren hacer los pactos a distancia, hay personas que solamente tienen interés en saber cuál es su espíritu goético o sus espíritus goéticos, pero en este caso, cuando hablemos de goéticos, vamos a concentrarnos principalmente en ambas cosas, tanto aquellos que siguen una liturgia goética como los 72 señores del Goetia, que obviamente están íntimamente relacionados. Hoy voy a explicar aquí en Pablo Barrera Magia Acá cómo funciona nuestro procedimiento, ¿sí?, para poder saber cuál es tu espíritu goético. La importancia de saber tu espíritu goético tiene que ver que si vos, con los rituales que nosotros proveemos aquí, ¿sí?, en Pablo Barrera Magia Acá, lográs conectarte con tu daemon, todo lo que esté por debajo en poder y gloria se va a tener que someter a tu daemon. Esto significa que saber tu espíritu goético te da uno de los poderes más grandes al que el ser humano puede acceder. Pero obviamente primero tenés que saber quién es. Comenzamos, espíritu goético, segunda parte, todo lo que tenés que saber de cómo averiguar tu espíritu goético con nosotros aquí en Pablo Barrera Magia Acá. Apertura. Muchas personas dicen, es fácil sacar el espíritu goético, hay unos PDFs en internet que vos ponés la fecha de tu nacimiento y haces esto y haces lo otro y haces aquello y ya está. Fantástico. Si fuera así, todo el mundo ya sabría su espíritu goético. Algunos piensan que es una app de Facebook donde vos digas, ¿cuál es el Dios que te representa acorde a tu fecha de nacimiento y demás cosas? Esto es una cosa completamente distinta. Para yo poder averiguar tu espíritu goético, para empezar, tenés que pagar un canon de consulta. Y ese canon tiene un valor excluyente. Segundo, solamente hay 360 posiciones al año. Es decir, solamente puedo otorgar 360 cabezas de demonio a cualquier persona que lo solicite y tenga los medios para pagarlo. En la primera fase, ¿sí?, que empezó hace casi 3 meses, en la primera generación de espíritus goéticos, encontramos gente increíble, extraordinaria, con poderes mágicos magníficos, que ya sabían algunos sus espíritus goéticos y querían hacer una confirmación de si eso era así.
Hemos tenido conversaciones con personas realmente maravillosas que manejan la magia en el mundo y que ni siquiera a veces ellos mismos saben el poder que tienen. Esta casa tiene una forma de hacer magia negra completamente diferente a todo lo que ustedes conocen en cuanto al Let Hand Path se refiere. Por la sencilla razón que nuestra, por decirlo así, forma o tradición de ejecutar las cosas es secreta. Yo tardo exactamente entre 10 y 15 días en poder definir exactamente cuál es el demonio que te corresponde, el archidemonio que te corresponde, los espíritus familiares que te corresponde y qué panteón ese demonio controla en función de tus ancestros. Es decir, hay una conexión directa entre tu espíritu del Ars Goetia, tus espíritus goéticos y tus espíritus familiares. Esto para una persona que recién empieza en magia es muy traumático, pero te va a dar un poder que jamás conociste. Y no te estoy hablando de que puedas mover objetos, sí, en algunos casos algunos tienen capacidad de telequinesis, la telequinesis ya está demostrada que es real, es posible, es completamente real. Quizás seas un mago de galera y conejo. Bueno, los magos de galera y conejo, ilusionistas y demás personas, por ejemplo como David Copperfield, son realmente magos, magos ceremoniales de alto grado que se han desarrollado en el área de efectos, engaño, ilusión, ¿sí? Y magia verdadera que a veces parece ilusión. Aquellos que practican la religión africanista o algún derivado como la umbanda, el espiritismo, la quimbanda y demás cosas, no es poco común hablar de esto. La limitación con la que contamos es que solamente puedo otorgar 360 posiciones por año. Lo que sucede es que ustedes pueden razonar, bueno, son 360 posiciones, son 360 personas que lo van a hacer. No, eso es incorrecto, dado que hay personas que tienen más de un espíritu goético. Y cuando la persona tiene más de un espíritu goético, se descuentan de los 360, por lo cual si una persona tiene 15 espíritus goéticos, esos 15 serán restados de los 360. El objetivo principal de este ritual es despertar tu daemon, para que inicies una relación personal con él a través de un entrenamiento que dura aproximadamente 18 meses. Y solamente esta casa te entrena haciéndote hacer rituales de magia. Es decir, esta casa no da teoría, te manda a hacer más. Aprender con nosotros es muy riguroso. Riguroso porque yo soy una persona que me tomo absolutamente todo el tiempo del universo en enseñarte, siempre y cuando entremos dentro de ese gap de 18 meses. Hay personas, por ejemplo, que están en mi número de teléfono premium, donde yo atiendo, digamos, clientes que pagan un abono mensual para recibir interacción conmigo. Es decir, sí, hay personas, Pablo, que te pagan para poder hablar con vos por teléfono, sí, claro. Para aquellos que estén interesados en un servicio premium, comuníquense con Mariela en los teléfonos en la descripción del video para pasarle los aranceles y los importes de lo que tiene que ver con una charla semanal con distintos clientes que prefieren pagar y hablar conmigo directamente y aprender directamente de mí sin ningún tipo de cosa relacionada con trabajos de magia o la temática que tiene este canal Pablo Barrera Mágica. Si vos sos un babalorillá, por ejemplo, mucha gente de religión, si sos un salamuertero, si sos una guía lorillá, si sos un babalawo, pero principalmente si sos un tata y una yaya de quimbanda. Si vos siendo africanista o salamuertero, ¿sí?, o de religiones ancestrales descubrís tu espíritu goético, eso va a producir una profunda integración con tu religión. Al reconocer y ubicar a través de nuestros rituales a tu espíritu goético, vamos a poder acceder a un montón de información que tiene que ver con tus vidas pasadas, a un montón de información de los poderes y elementos de la naturaleza que te obedecerían si aprendieras magia ceremonial. Si sos un babalorillá, una iyalorillá o estás relacionada con el africanismo, el conocimiento de tu espíritu goético lo pondría por encima, por ejemplo, de tu Egún de Orillá. ¿A quiénes va dirigido este mensaje? Pasional, sí, porque yo es pasión, es movimiento. Colegas de la cábala draconiana, Eshu tiene el control del mundo Asiya, el mundo de las acciones, el cuarto mundo cabalístico.
Porque por sobre un espíritu goético, todos los orishá apoyan su rodilla en el suelo. Así como lo escuchaste. Integrar tus segúnes de orishá y eshú a un contexto goético te va a permitir integrar a tus espíritus para que asciendan a niveles de evolución jamás antes vistos en el africanismo. Por eso, para no producir la sensación de que queremos quitar algo, quiero ser bastante claro. Pablo, ¿vos me querés decir que si yo sé mi espíritu goético y, por ejemplo, soy Baba el orishá, ese espíritu goético es más poderoso que el orishá? Pero por supuesto, porque tu techo es el piso de este ritual. Solamente lo vamos a hacer disponible para personas mayores de 30 años y en el caso que practiquen alguna religión africanista, o sea, sanlamuerteros, posean jefatura. Es decir, si sos Baba el orishá tenés que tener Irumalé completo. Tenés que tener casita, lo de Abaganchimbuá, y tener hijos de religión. A ese es al que primero se le va a dar su espíritu goético dentro de la religión. Si sos un aprontado, o si sos una persona que generalmente recién empieza y siempre va de povo a las sesiones de Quimbanda, te quiero decir que si podés pagarte saber tu espíritu goético, no significa que vos vas a poder superar a tu Baba el orishá. Porque ya ha sucedido, mucha gente no ha preguntado. Si yo sé mi espíritu goético y el espíritu goético es más poderoso que cualquier orishá, entonces yo podría destruir al orishá de mi Baba el orishá. Esa es la clase de gente ruin con la cual no estamos dispuestos a negociar estos conocimientos. Es decir, yo elijo específicamente a quién quiero darle su cabeza demónica. La cabeza demónica se come crudo y con papas fritas cualquier egún de orishá o eshú que vos tengas en sí. A tu esclavatura se la forma en pipa y a tus pasajes le ata los cordones al revés. A tu egún de orishá se lo fuma en pipa y a la esclavatura, a tus 12 esclavaturas, la usa para envolver queso y dulce. Y a tus eshús los transforma en daemons, lo que son los verdaderos coroados, es decir, saber tu espíritu goético. Si sos tata de Quimbanda y haya de Quimbanda, te va a dar un acceso directo a las radiaciones demónicas de Eshú. Y eso es un poder que, por supuesto, no puede tener todo el mundo. De ahí lo caro que es. No estoy acostumbrado a decir precios, no los voy a decir nunca porque obviamente van variando acorde a la época. En este mes de septiembre yo tengo exactamente 21 posiciones disponibles para descubrir los espíritus goéticos. Su costo es alto, es caro. Tardo 10 días en darte una contestación. En esa contestación vos vas a recibir un archivo PDF en tu correo electrónico con una información solamente resumida en 2 páginas, donde vas a tener todos tus poderes y todas tus debilidades. A partir de que empecemos a trabajar juntos en descubrir tu espíritu goético, salvo yo y esta casa, el mundo se pondrá de rodillas a lo que desees. Pero para eso tenés que ser entrenado. Los entrenamientos, una vez realizado el descubrimiento del espíritu goético, son entrenamientos que duran hasta 18 meses, donde la aprendiz o la aprendiz aprende magia ceremonial. En el proceso aprende a asegurarse para que ningún macumbero arruine sus rituales. Aprende a defenderse de la macumba y aniquilarla si es necesario. Aprende a defenderte de ataques de otros sanlamuerteros. Y también te enseña cómo defenderte al punto de aniquilar por completo a tu enemigo cuando alcanzás el 18º mes de entrenamiento. Los conocimientos que provee esta casa no pueden ser liberados al público. Son caros y son para pocos. Y así tiene que ser. Porque como dice Eliphaz Levi, hay gente que abusa de lo que ignora. Si querés comunicarte conmigo para descubrir tu espíritu goético, te voy a esperar a este número de teléfono que te dejo aquí abajo para que te comuniques con Mariela y reserves tu consulta. Todas mis consultas son aranceladas, es decir, todas las personas que quieran hablar conmigo a través de una llamada telefónica, videollamada o consulta de tarot de Tod o yogos de bucios de Eshú, se pueden comunicar con los teléfonos aquí descritos abajo en la descripción del video.
y también van a poder acceder a hablar conmigo por videollamada aquellos que estén dispuestos, por supuesto, a pagar el precio razonable que implica que yo deje un tiempo de mi vida que no voy a recuperar para dedicárselo a tus problemas. Así que comunicate si querés hablar conmigo, reservar una consulta con Mariela con una semana de anticipación, obviamente abono adelantado. Chau. EPAO. La Cábala del Srisha, Doctrina Unificada, 2021. Una ley, una doctrina, una magia. Magic, right hand path, left hand path, middle pillar, magical warfare, astral warfare, bindings, sacrifices, and many other things made to confound you, make to distract you from the truth of the reverse light. There's two fucking schools in this universe. One consider service to go back to the source. The other, self-service to become gods. Magic is the action of the spark of the absolute inside of you. Magic is transformed reality according to Will and Crowley said, of course, and many others. But I could like to tell you something about a kind of magic that you speak this language don't understand yet. You consider black, original black African magic like a tribal, low-level, uncivilized magic due to the results of slavery and the poverty that generally this kind of cults generates on the masses. But not all of us apply this knowledge in the way they applied. We teach South American witchcraft, integrated with Kabbalistic worlds, but not using what has been done in the past, using a new one single system of 5-star pointed project. 5-pointed star designed to make you travel through the 360 degrees of the circle of the earth. We are naturally left-hand path because we are adversary of ignorance. We are not aligned to
anyone. No order, no Illuminati, no Freemasons, no sects, no relationship with people that consider magic was made only to control, but never to create. The unified doctrine teaches the art of keep your consciousness through death. We call it like, for example, Yaquatin call it anti-transmigration of the soul, which is not Yudush Daul. It's another kind of magic, now ready for you. While watching this video, you could ask why I speak English about these topics in my Spanish channel. The reason is very quite simple. Do what you will shall behold the law. Love is the law, law and the will. Shall we begin, boys? This YouTube channel will come very soon with another kind of knowledge that you never heard of. Our time has come. For centuries, I have prepared myself, grew stronger, while you rested in your cradle of power. Believe your magicians were safe and protected by darkness or light. You were trusted to lead this world, but you were deceived. Our powers of darkness has blinded you. And now, finally, I have returned. Of course, who am I? You can call me Kabakawe.